Pero muchas gracias por la invitación y gracias por su paciencia. Entonces, les voy a contar una anécdota de predicadores y luego vamos a llegar a la palabra de Dios. ¿Está bien? Hace unos años, Pat y yo estuvimos en Nueva York en una reunión profética y entre los profetas que estaban allá había un hombre de Canadá que se llamaba Stanley Hammond. Y Stanley nació en Inglaterra, pero por aquel entonces de lo cual hablo estaba arriba de 70 años, yo creo que cerca de 80. Pero de todos modos, un día antes de que él ministró, o antes de ministrar, nos comenzó a decir a todos los que estaban allá de cuánto ánimo pueden dar los oyentes al predicador. Por ejemplo, si uno está predicando y de pronto la gente está escuchando, esto le anima a uno. Si todos están mirando su celular o están dormidos o si salen del baño 5 veces, al fin de cuentas uno dice, no, pues este ya no está funcionando. Entonces le pueden animar o desanimar. Si sube aquí Leo a predicar y todos están atentos, pues esto le anima. Si todos están, ¿a qué hora salimos? Pues esto le desanima. Así es. Entonces él nos contó que en una ocasión, él antes era misionero en Uganda, hace 30, 40 años, y nos contó de una ocasión que estando en Uganda se fue a un pueblo chiquito a predicar y la iglesia era chiquita, ya con muros de adobe más o menos y un techo de lámina, una sola puerta, una sola ventana. La ventana estaba al lado del púlpito por la plataforma. Y dice que empezaron en la tarde, pero entre más que predicaba, más se aumentaba el calor del lugar. Y luego se fijó que la mayoría de los africanos ya estaban con el pico colgado y estaban ya como medio dormidos. Y le comenzó a desanimar, como pues aquí estoy para predicarles el evangelio y estos se me están durmiendo. Y fue en esto que por un momento echó ojo por la ventana y vio un hombre sentado al otro lado de la calle no era muy ancha, pero el hombre estaba sentado sobre una cubeta al otro lado de la calle, con la mirada fija en Stanley. Y entonces estaba predicando y miraba a todos los que estaban durmiéndose, pero miraba cada ratito al hombre que estaba sentado al otro lado de la calle con la mirada fija en él y decía, pues por lo menos la palabra le está llegando a él y se está animando y él me está animando a mí. Cuando se terminó la reunión, dice, bueno, voy a saludar a este hombre. Sale de la puerta, cruza la calle, el hombre todavía con la mirada, le extiende la mano para saludarle y darle las gracias. Y fue en este momento que se dio cuenta de algo. Estaba muerto, que le habían sacado de la casa para sentarse sobre una cubeta, mientras tanto que arreglaban en sí la casa para el funeral en la noche. Y dijo, no supe qué decirle. Pues qué le vas a decir si está muerto. Pero esta historia siempre me ha fascinado, ¿está bien? Entonces no tiene nada que ver con el mensaje, no tiene nada que ver con el evangelio, pero una pequeña risa siempre nos ayuda. Y contó otro que estaba en Irlanda predicando y había un hombre en la primera fila. Cada vez que él decía algo, amén, amén, gloria a Dios, amén. Y cada vez que decía, y todo el sermón, amén, amén, gloria a Dios. Entonces le comentó el pastor después, qué ánimo me dio este hombre, ya con cada cosa que decía, ya decía, amén, gloria a Dios. Dice, sí, el único problema es esto, es sordo. Y nada más estaba respondiendo a tus acciones, pero no oyó nada de lo que tú dijiste. Parece el matrimonio, ¿no? Estoy hablando no de mi matrimonio, pero puede haber un matrimonio aquí de esto. No sé cómo andan Leo y Karina, pero creo que Karina va bien. Cuando tu mujer mira así, ¿qué te dice?
Eres un hombre muerto. Entonces yo les voy a predicar mi último sermón en este mundo. Y espero que les sea de provecho porque después de esto ya no voy a poder hablar. Yo les invito a que abran sus Biblias al libro de Proverbios. Leo mencionó que estamos pastoreando un grupo de pastores. Pues antes pastoreamos ovejas y ahora no sé, no digo que hayamos graduado a otro nivel, porque el pastorear a pastores es como de pastorear a un rebaño de gatos machos. Y ahí están todos los gatos machos. Y ahí están. Y entonces es un poco más difícil pastorear a pastores. Pero sí, cada martes tenemos un estudio bíblico. Y hace un mes, uno de los integrantes del grupo, estábamos hablando de algo y tocamos el tema del temor de Dios. Y uno de los pastores es de Guadalajara y dice: Roberto, tú debes enseñar sobre el temor de Dios para que podamos entender mejor. Y en verdad lo tomé como el Señor hablándome por la boca de Él. Y he comenzado a estudiar un poco más, leer un poco más sobre el tema del temor de Dios. Y mi primera impresión es que el temor de Dios es un fundamento absoluto de lo que es la vida cristiana. Pero es un tema que realmente no se habla entre nosotros. Yo comencé a revisar los archivos diciendo: ¿cuándo he escuchado un sermón sobre el tema del temor de Dios? Y la respuesta era: nunca. Yo tengo 50 años en la iglesia. Y luego tuve que preguntarme, peor, ¿y cuántas veces, Roberto, has predicado tú sobre el temor de Dios? No me acuerdo, porque en verdad no. Y cuando leo la Biblia y contemplo el tema, luego digo: este es para mí casi el fundamento de todo el temor de Dios. Y es un tema que no se habla. Y es un tema muy importante, porque el temor de Dios es el terreno de lo cual nacen, lo que voy a decir, buenas obras. ¿Ok? No es que somos salvos por nuestras obras, pero del temor de Dios nacen buenas obras, buena conducta. Pero de la falta del temor de Dios nace todo lo contrario. ¿A qué se debe que Putin puede invadir Ucrania y masacrar a civiles inocentes? La falta del temor de Dios. Tú puedes ver todas las cosas negativas y feas que se hacen en el mundo el día de hoy, y es porque lo que la Biblia dice es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando hay temor de Dios delante de nuestros ojos, pues ya nuestra conducta es diferente. Entonces quiero hablarles un poco sobre este tema y les invito, como creo que ya les dije, que abran sus Biblias al libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Me voy a sentar aquí porque me duele la espalda, porque hace unos días yo iba caminando atrás de la camioneta, Pati iba de salida y me dejó planchado allá y me duele la espalda. Sí, si este es mi último día, ¿por qué no? Entonces, Proverbios 9, 10. Aquí, Salomón, o posiblemente David, pero probablemente Salomón, está diciendo algo, y es muy importante. Dice: el temor de Jehová, o el temor del Señor, es el principio de sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Vamos a orar. Señor, pido mucha gracia en este momento para compartir este pensamiento con mis hermanos. Pido, Señor, que en verdad que lo pudieras escribir sobre nuestras mentes y corazones, porque no puedo pensar en otra cosa más fundamental. Y yo te pido gracia y en el nombre tuyo oramos. Amén.
Dice aquí el autor del libro de Proverbios: el temor del Señor o el temor de Jehová es el ¿qué? Principio de sabiduría. No es el fin o la terminación de la sabiduría, es el principio. La Biblia dice esto, Pablo lo dice en 1 Corintios 2, que hay una diferencia entre la manera en que el mundo piensa y la iglesia piensa. Y el mundo piensa que el evangelio es insensatez y cree que lo que ellos creen es sabiduría. Y por eso cuando alguien se convierte al evangelio, de pronto toda la familia y todos los demás creen que aquel que se convirtió ahora se hizo tonto, insensato. ¿Por qué? Porque ya no cree las filosofías de este mundo, ya no compra el rollo de los que están a nuestro alrededor, sino que ha creído en la cruz de Jesucristo y dicen, este es insensatez. Este es incomprensible, qué barbaridad. Un hombre crucificado en la cruz es el Salvador del mundo, por favor. Y el mundo se cree muy sabio. Pero la Biblia dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Pero tú y yo antes vivíamos entre los miembros de este mundo, entre la gente de este mundo, y creíamos las mismas filosofías e ideas de ellos. Hasta que nos llegó el evangelio. Y cuando nos llegó el evangelio, de pronto vimos la sabiduría de Dios revelada en el evangelio. ¿Quién pudiera haber diseñado un plan de salvación como Dios ha diseñado? Honestamente, ya por eso nadie lo pensó. Es imposible que el hombre pudiera inventar esto. Pero en la cruz, en el evangelio, vemos la sabiduría de Dios, aunque el mundo cree que es insensatez. Y entonces, ¿qué dice aquí? El temor del Señor es el principio de sabiduría. Cuando tú y yo nos convertimos, dejamos por atrás la insensatez de este mundo y hemos abrazado la sabiduría de Dios en lo que es el evangelio. Pero aún en abrazar la sabiduría de Dios en el evangelio, realmente estamos saliendo de un estado de no temerle a Dios, de no hacerle caso a Dios, de no confesar a Dios en una nueva dimensión en donde decimos, híjole, Él existe, Él es fuerte y poderoso. Es tiempo que yo deje de ignorarle, de no hacerle caso. Es tiempo de que yo comience a temer a Dios, honrar, reverenciar, respetar, doblar la rodilla, doblar el corazón delante de Él, darle el respeto y el honor que Él merece. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Porque en sí, un buen parte del cristianismo es que cuando uno se convierte, pues ya comienza a dar reverencia a Dios. Ya comienza a respetar, a honrar, de hablar bien de Dios, de querer en sí hacer lo que Dios dice. Y aquí dice el autor de Proverbios, él dice, el temor del Señor no es el fin de sabiduría, es el principio de sabiduría. Y hasta está queriendo decir esto, yo creo. Nadie puede ser sabio si no teme a Dios. Si hay un Dios, gran creador, juez de todo, salvador de todo, y yo no le hago caso, yo niego su existencia, yo me hago un ateo, lo que sea, pues al fin de cuentas, si estoy rechazando la piedra principal de sabiduría, quien es Dios, ¿cómo me voy a hacer sabio? No puedo hacerme sabio, yo puedo hacerme astuto en lo que son los asuntos de este mundo, pero no tengo lo que es la sabiduría verdadera, porque la sabiduría verdadera empieza el día que le reconocemos a Dios y que le tememos a Dios. ¿Me estoy explicando bien? Pati y yo, cuando el otro día íbamos en carro de Morelia a León y estábamos platicando de, creo que la cruz o algún punto de teología cristiana,
Y luego pues estábamos platicando y le dije, ¿te acuerdas de la vez que estuvimos en el aeropuerto de Houston, en un restaurante comiendo, y estábamos hablando ahí de la cruz de Jesucristo? Toda la comida estábamos hablando de un libro que se llama La Cruz, por un autor, David Martin Lloyd Jones. Y ahí estábamos toda la comida hablando de esto. Y luego la gente a nuestro alrededor pueden imaginar que estaban muchas otras cosas, estaban platicando. Y le dije, wow, yo creo que a lo mejor tú y yo somos las únicas dos personas aquí en el aeropuerto el día de hoy quienes están hablando de la cruz y hablando de la cruz con gusto. Porque cuando nos convertimos y abrazamos el Evangelio, nuestros pensamientos cambian, lo que admiramos cambia, viene un cambio radical a nosotros, y en vez de estar en el aeropuerto hablando de quién sabe qué, siempre hay temas lícitos, pero ¿por qué no alzar los ojos un poco más? ¿Por qué no mirar más arriba y contemplar a Dios y pensar en Dios? Y yo les quiero agregar algo y luego voy a llegar a otro punto aquí. Procuran en sus matrimonios de poder hablar de temas espirituales con tu cónyuge. ¿De qué estoy hablando? De una retroalimentación espiritual. Mi esposa lee la Biblia, ella se levanta a las 5 de la mañana, yo a las 5 sigo roncando. Pero ella a las 5 de la mañana se levanta, se encierra en un cuarto en la casa y ahí está leyendo y orando. Y luego siempre me es interesante después hablarle a ver qué cosechaste el día de hoy, ¿entiende? Porque había estado en la presencia de Dios. Yo le cuento muchas cosas que yo veo en la Biblia, cosas que pasan en Dios. Y tenemos la capacidad de tener una relación en donde con libertad y con confianza y en paz podemos estar compartiendo estas cosas el uno con el otro en una retroalimentación. Algunos matrimonios son como una botella con una corcha. Y lo que pasa es platican ciertos niveles de cosas emocionales, familiares, etcétera, pero no han podido llegar a abrir sus corazones para hablar el uno al otro en cuanto a Dios. Y yo creo que necesitamos procurar este nivel de información, de poder hablar, y no solo con nuestro cónyuge, pero también de criar a nuestros hijos en esta dimensión, que se vayan levantando, y también podemos hablarles de cosas espirituales. ¿Me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien? Y entonces, este es el principio de la sabiduría: el temor de Dios. Estoy tratando de guardar el tiempo. El temor de Dios, dice un hombre, se llama Alberto Martín, él dice que hay 3 ingredientes que forman el temor de Dios. 3 ingredientes. El primero es un reconocimiento verdadero de quién es Dios. Y entonces obviamente va a variar de vida a vida, de persona a persona. Porque un teólogo que trabaja en un seminario y ahí está estudiando y enseñando todos los días de su vida, va a tener un concepto mayor, más atinado de quién es Dios. Pero por otro lado, si la Biblia nos exhorta a todos a temer a Dios, esto me hace pensar que todos nosotros que somos creyentes podemos comenzar a adquirir, al convertirnos, un conocimiento de Dios, de quién es Dios, de cuáles son sus atributos. Y solo viene, lamento decirles, por leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, si no escudriñamos las Escrituras, realmente estamos cerrando nuestros ojos al único libro que nos puede dar un conocimiento de Él. Hay millones de libros en este mundo, pero hay uno solo que ha descendido del cielo. Y uno solo que descendió del cielo es la Biblia, la palabra de Dios. Dios es el autor de este libro, lo inspiró por medio
de los profetas y los apóstoles. E interesantemente, escuchen bien, la figura en sí central de la Biblia, la persona central de la Biblia, no es el hombre, es Dios. Muchas veces nosotros, siendo seres humanos, siempre estamos escudriñando la Biblia tratando de entender quién soy yo y qué me pasa aquí. Y muchas veces veo en sí la Biblia con ojos humanos, buscando a mi propio ser, buscando los problemas de la raza. Pero voy a decir, este es como el trasfondo de la revelación que viene mediante la Biblia, porque la estrella, el personaje principal de la Biblia es Dios. Y no vamos a encontrar un cuadro genuino y verdadero de Dios en ningún otro lado, sino solo en el libro que Él envió. A lo largo de los siglos, tantas veces han habido persecuciones en contra del pueblo judío y en contra de la iglesia, todo con el fin de destruir la Biblia, de quitar la Biblia, de suprimir la Biblia. Y uno dice, ¿y por qué? Porque el diablo sabe que si él puede quitar la palabra de Dios del mundo, él puede apagar las luces por completo. Y nadie sabrá quién es Dios. Y uno dice, no, yo sé quién es porque yo miro al sol, la luna y las estrellas. Ves un parte del paquete, pero no ves todo el paquete. Tú ves un Dios eterno, sabio y poderoso, pero tú no sabes cuál es su corazón, en verdad, porque la naturaleza, un día llueve, otro día hay sequía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y uno muchas veces no sabe cómo interpretar lo que pasa en la naturaleza. Pero la Escritura nos pinta una figura eterna, incambiable, de quién es Dios. Y entonces, si el diablo pudiera quitar la Biblia del mundo, apagaría las luces, con el resultado de que nadie le honraría a Dios y nadie sería salvo. Porque Dios aquí en este libro se revela como eterno, como creador, como salvador. Y entonces, para que tengamos tú y yo una buena idea de quién es Dios, tenemos que leer las Escrituras, pero no buscando tanto al hombre, sino buscando a Dios. Yo he estado leyendo el libro de Génesis en estos tiempos, y Abraham, Isaac, Jacob y José me encantan, pero por encima de ellos, arriba de ellos, más en alto sobre ellos, está Dios. Y yo puedo ver cómo Él trató con ellos, yo puedo ver cómo se reveló con ellos, pero en un sentido yo creo que Dios sigue siendo la figura principal de toda la historia. Si bajamos los ojos de Él y solo miramos al hombre, solo estamos mirando a aquel que fue creado en la imagen y semejanza de Dios, pero que se corrompió por el pecado. Y la imagen de Dios en el hombre el día de hoy es una imagen distorsionada, corrompida. Y si empezamos con el hombre, pues con el hombre voy a entender a Dios, tu Dios va a ser un bárbaro, va a ser cruel, va a ser quién sabe qué. Entonces empezamos con el temor de Dios. El primer punto es, ya tratamos de entender quién es, cómo es. La Biblia dice que Dios es eterno y la Biblia nos muestra sus atributos. Es eterno, es poderoso, es justo, nos ama, etcétera. En sí es un Dios lleno de misericordia. Tantas cosas que podemos aprender de su carácter, aspectos de su persona, que al fin de cuentas, y que entre más que aprendemos de esto, más respeto le adquirimos. No sé si hayas caminado en la presencia de alguien y que has pensado, pues es buena gente, pero luego te comienzas a dar cuenta quién es. Pati y yo conocimos un predicador que se llamaba Moisés, y la verdad era un poco, a mi manera, buena gente, pero un poco bombástico, como que decía cosas, ay Moses, ay ya. Y al fin de cuentas, un día otro pastor me dijo, no puedo creer que fui a un desayuno con el presidente de los Estados Unidos, y cuando yo entré con Moisés,
el presidente le llamó y se levantó y le saludó y le dijo: ¿cómo estás, Moisés? Siéntate aquí, y tú también. Y dice: estaba maravillado. Yo creía que era un hombre nomás como yo. Y de pronto entramos, y de pronto el presidente Bush y su mujer, de la nada, es que lo ven y vengan por acá y vamos a platicar como si fueran amigos de tiempos antaños, porque así eran. Yo sospecho que Dios es más grande de lo que yo sé, más glorioso de lo que yo sé, más digno de reverencia de lo que yo me imagino. Y la Biblia dice que debemos dar gloria a su nombre, la gloria debida a su nombre, la gloria que Él merece. Y ya termino este punto, que en una ocasión Martín Lutero dijo a otro teólogo de su tiempo, un tal Erasmo, y estaban debatiendo ciertos temas, y Lutero de la nada le dice: Erasmo, tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Tú le has hecho demasiado como nosotros, en vez de hacernos a nosotros como Él. Y entonces este fue un gran debate. Pero el temor de Dios, número uno, es: ¿quién es Dios? ¿Quién es de Dios? Yo, de joven y no convertido, yo miraba allá en la noche a las estrellas y decía: ¿hay un Dios allá? No sé si hay un Dios allá o no, no sabía. Pero en conocer a Dios, ya la pregunta no es su existencia. Ya ahora la pregunta es: ¿cómo eres tú? Te quiero conocer mejor, porque entre mejor que yo le conozco, mejor que yo sé quién es, al fin de cuentas, mejor va mi vida, porque el conocimiento de Dios trae lo que es en sí estabilidad a nuestra vida. Y voy a decir algo aquí, y no estoy atacando a nadie, pero hay dos clases de conocer, y uno es saber: yo sé esto, y luego conocer: yo experimento esto y por eso lo sé. La iglesia está en un extremo hoy en día. La iglesia está en un extremo de emocionalismo, de experimentar muchas cosas, y creo que muchas veces están amando a un Dios que ni ven. Y esto en sí, por ser una dimensión sumamente emocional, les puede llevar a extremos si no a errores. Otro extremo es: pues yo he estudiado todo, yo sé quién es Él, pero no hay contacto. Necesitamos las dos cosas. Necesitamos saber quién es, pero también necesitamos conocerle y procurar que nuestro conocimiento de Él puede llegar a nuestro nivel de entendimiento de Él. Y si podemos hacer esto, de pronto nuestra vida va a estar bien fundamentada. Número uno, ¿quién es Dios? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Cómo es Él? Y este nos lleva a muchas sorpresas. Pero en el segundo lugar, el segundo ingrediente de lo que es el temor de Dios es esto. Tenemos que reconocer lo siguiente: Dios está en todos lados, en todos tiempos, simultáneamente. O para ponerlo en otros términos, Él llena su universo. No es que Él está en nosotros en un sentido, estamos en Él. Él creó todo, Él llena todo. Y tú y yo estamos en su creación, y nunca vamos a poder salir de su creación, porque somos criaturas en su creación. Y al fin de cuentas, por el hecho que somos criaturas en su creación, nunca, ni siquiera en un solo momento, vamos a estar en algún lugar en donde Él no está. Dios es omnipresente. Uno dice: ¿omni qué? Presente. Quiere decir que está en todos lados. Dijo David: si subo al cielo, ahí estás. Si me bajo al Seol, ahí estás. Si me voy lejos, ahí estás. Porque no hay ningún lugar en donde el hombre puede irse en esta creación en donde Dios no está. Y la Biblia dice que los ojos del Señor están en todo lugar.
mirando, contemplando las obras del hombre. Y tenemos que entender esto en cuanto al temor de Dios. Nunca vamos a estar en un lugar o en una situación en donde somos ocultados o escondidos de la vista de Dios. Siempre nuestra vida está abierta a Él, siempre Él ve en dónde estamos, siempre Él sabe qué estamos pensando, siempre Él sabe qué estamos diciendo. Y estamos viviendo tú y yo realmente en la luz de su presencia y no hay nada ni nadie que podemos ocultar de Él. Él nos ve. Pero es muy triste que cuando uno no teme a Dios, no toma en cuenta esto y piensa que puede hacer cosas ilícitas y supongo que imagina que Dios no va a ver, aunque los hombres no van a ver, pero creen que Dios no va a ver aunque Él está en todos lados. Muy rápido quiero que vean conmigo un texto en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3 y vamos a llegar hasta, creo hasta el versículo 18, si no me equivoco. Dice aquí 3:18. Pablo está dirigiéndose a los cristianos en Colosas y en el capítulo 18 comienza a hablar en una sección, pero hablar directamente a diferentes segmentos de la iglesia. Y empieza diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Pablo lo dijo, no yo. Luego versículo 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Está hablando a las esposas, ahora está hablando a los maridos. Si aprendemos lo que él dijo aquí, yo creo que nuestras vidas van a ser mejor. Luego dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esposas, maridos, ahora los hijos. Y después dice aquí: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora está hablando a los padres, yo creo a las madres, pero al fin de cuentas de no exasperar, de frustrar a sus hijos. Y son como palabras cortas, pero en sí muy al grano a estos diferentes segmentos. Luego el versículo 22 dice: siervos. Y la palabra siervo, sí, realmente aquí es la traducción de la palabra griega doulos, si no me equivoco, que quiere decir esclavos. Los romanos no tenían empleados, tenían esclavos, ¿ok? Y entonces está hablando de este segmento también de la casa. Y está diciendo: esclavos, por favor, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Qué palabra interesante. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. En otras palabras, no sirviendo como los que solo quieren agradar al hombre, pero dice: sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Les voy a hacer un ejemplo, una ilustración muy clara y muy rápida. Después de que Pat y yo nos casamos, primero yo me fui a la escuela bíblica un año, vuelvo, me caso. Y la escuela bíblica tenía una regla de que si uno se casare, tuvo que estar fuera por un año, basado en el libro de Deuteronomio y el ejército, para que pudiera pasar por lo menos un año con su esposa. Y después, pues ya vuelves al ejército. La escuela bíblica me impuso esto y está bien, entonces volví a nuestro pueblo y conseguí un trabajo. Y conseguí un trabajo con el estado de Illinois, porque vivíamos en el estado de Illinois. Y me tocó estar trabajando todo el día en una bodega de donde despachamos placas para los carros a todo el estado.
Y en aquel entonces era un reemplacamiento cada año. Y al fin de cuentas, ahí estaba yo en esta bodega trabajando en esto de las placas. Lo malo es, Dios me estaba probando, yo creo, porque cuando me dieron trabajo, ahí me encontré con todos mis amigos viejos. Toda la banda, toda la pandilla, todos los locos. Y ahí estaban todos ellos trabajando y yo ahí estaba ahora como cordero entre lobos. Y rápido me fijé en algo, nada más al segundo día. El patrón, o mejor dicho, el jefe, era un hombre chaparrito, un poco robusto y con una voz de quién sabe qué, de burro. Y entonces él caminaba por ahí. Bueno, muchachos, trabajan, hay que estar. Y cuando el patrón ahí estaba, sí, todos trabajando. Pero cuando el patrón se iba, pueden imaginar, ¿no? Cuando estaba el patrón, todos los mejores trabajadores, y cuando él se iba, nadie trabajaba. Y luego hasta que tuvieron un sistema de halcones, ponían uno acá y otro acá, y si vieron que viniera el patrón, chiflaba, y de pronto todos, ya van a trabajar otra vez, y llega, qué bueno que están trabajando, sí jefe, sí. Pero solo trabajaban si él estaba. Y si no estaba, estaban jugando baraja, estaban fumando marihuana, estaban haciendo muchas cosas. Pero cuando él venía, trabajaban duro, cuando no estaba, no trabajaban. Ellos estaban trabajando aquí, como dice Pablo, a los esclavos. Dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, pero no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. En otras palabras, no solo sirviendo cuando el patrón te ve, sino sirviendo si él te ve o no. Y este nos lleva otra vez a la palabra, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Yo creo que indicando que tenían otro amo, pero era celestial, no terrenal. Y dice, no lo vayan a hacer como los demás que solo están temiendo el amo terrenal, porque tienen que alzar tus ojos y entender si el amo terrenal está o no está. Hay otro amo celestial que siempre está, y al fin de cuentas tu conducta tiene que ser regularizado, no conforme a si el hombre te ve o no te ve. Tu conducta tiene que ser realmente formado por otro hecho. Dios te ve en todos tiempos, si tú le ves a Él o no. Y es por eso que Él dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Cómo califica Pablo o cómo describe aquí un corazón sincero? Un corazón sincero, entre ellos era esto, de que estarían trabajando si el patrón estuviera presente o no presente. ¿Están conmigo? Y luego dice, un corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo no al hombre que te pone a trabajar cuando tú le ves, pero temiendo a Dios, quien siempre está, y debido a esto, trabajando por conciencia delante de Dios. Hace años, en este mismo año, cuando estuvimos ahí en casa, debido a que nos casamos, un día le llevé a Patty al banco y yo me quedé en el carro estacionado fuera del banco y ella entró en el banco. Y luego miré al otro lado de la calle y venía un hermanote de la iglesia, pero él era uno de estos
Gloria a Dios. Aleluya. Y ya queriendo pelear por cada detalle, queriendo. Fue un problema para mi pastor, porque por su espíritu religioso era muy contencioso. Y luego el hombre venía caminando y luego llegó a la puerta de una tienda, se detuvo y cuando no vio a nadie, entra. ¿Saben qué vendían ahí? Pornografía. Era lo que se llaman un sex shop. Y él pasa por allá y miró, no vio al pastor, no estaba en la calle, no vio a nadie que conoció, por adentro. Lo que se le olvidó es esto: Dios ahí estaba. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No, mi mamá no me ve. Y entonces pues ahí entra uno en lo que está haciendo, pero se le olvida que Dios es el que ve. Porque ¿a dónde podemos ir tú y yo que Él no está? Y los ojos del Señor están en todo lugar. Y algunos de los errores más grandes, más graves del hombre es de imaginar que puede fornicar sin que Dios le ve, que puede adulterar sin que Dios ve, que puede drogarse sin que Dios ve, que puede robar sin que Dios le ve, que puede extorsionar sin que Dios le ve, que puede matar sin que Dios le ve, cuando al fin de cuentas no hay nada oculto de su vista. Y horror de horrores, Jesús dijo que no hay nada oculto que no saldrá a la luz. Y digo, Dios mío, porque nosotros imaginamos, es como, ¿cuándo es que si lees Romanos 13 habla de que somos hijos de la luz y no de las tinieblas? ¿Cuándo es que se desatan las cosas? ¿En el día o en la noche? Es en la noche que salen las cucarachas. Y al fin de cuentas tú y yo muchas veces cuando está el día y hay luz pensamos, no, pues yo me voy a portar muy bien, porque si alguien me ve. Pero en la noche, no, las tinieblas me esconden. La noche, la oscuridad me esconde. Entonces yo puedo hacer muchas cosas. Perdonan, pero yo antes robaba oficinas. Yo nunca entré a robar una oficina en el día. Siempre en la noche. Como ladrón en la noche. Porque bajo la cobertura de las tinieblas y la oscuridad, uno puede esconder y hacer lo que cree. Voy a hacerles una pregunta terrible. Ya mero termino porque el tiempo se va. ¿Cuántas personas, disculpen que lo pongo en estos términos, cuántas personas han hecho cosas que no habrían hecho si habían otras personas allá, pero no los hicieron porque las otras personas estaban allí? Pero ¿cuántas personas hay que han hecho cosas indebidas que nadie humanamente hablando sabe de estas cosas? Y se les ha olvidado que Dios las ve. Y peor, dice Pablo, 2 Corintios 5:11, dice que un día todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios para rendir cuentas por las cosas que hemos hecho en esta vida, o sea, para bien o para mal. Y luego uno está diciendo, pues ya hice esto pero nadie sabía, hice nadie sabía, oculté esto y nadie sabía. Pero Dios lo sabe todo. Nunca hemos dicho esto de una persona que parece que ellos creen que saben todo y decimos, ¿y tú quién eres? ¿Tú ya lo sabes todo? Pues hay muchos pequeños que no son Dios, pero hay un Dios. Y nada se escapa, nada es oculto. Él lo ve todo. Y entonces hablando del temor de Dios, bueno, ¿cómo comparamos nuestra vida con Él? Cuando pensamos en la inmensidad de Dios, en la grandeza de Dios, la gloria de Dios, nos hacemos sentir muy chiquititos juntos a Él. Pero luego tomando en cuenta que los ojos del Señor están en todo lugar, ¿cómo es que imaginamos que pasó por alto algo? Él ahí está. Yo creo es por eso que alguien ha dicho esto.
La medida verdadera de un cristiano es quiénes son cuando están a solas. ¿Cómo actúan cuando están a solas? ¿Actúan conforme a una conciencia delante de Dios, por temor, por respeto, por amor de Dios? ¿Cómo actúan cuando no hay nadie allá? Porque todos sabemos actuar bien cuando todos están. Pero al fin de cuentas es la soledad y el estar a solas en momentos que revela quiénes somos y cómo somos. Y muchas veces Dios nos pone en pruebas, tiempos así, para probarnos. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan? Sus hermanos no le querían y le echaron de esclavo y pum, al Egipto. Y ahí estaba en Egipto. Y por la gracia de Dios cayó en la casa de un hombre que se llamaba Potifar. En sí, el jefe de la guardia imperial, si puedo ponerlo en estos términos. Dios estaba con José en la casa de Potifar. Dios le bendijo y Potifar se fijó en esto y le puso como mayordomo sobre todas las obras que él tenía, la casa, todo de Potifar. Pero había un problema. En medio de su éxito, la mujer de Potifar le echó ojo. Y ella tenía una posición por ser la esposa de Potifar. Y él era un esclavo, aunque era administrador. Pero la Biblia dice que era de buen parecer, que era guapo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el matrimonio de Potifar y su mujer era un desastre. Y entonces la mujer comienza a echar ojos a José. ¿Se acuerdan? Cada día, acuéstate conmigo, acuéstate. Y por fin él dice, ¿cómo puedo yo traicionar la confianza de mi patrón que puso todo ya en sí bajo mis pies? ¿Y cómo puedo yo pecar en contra de Dios en esta manera? Yo creo que muchos habrían pensado, pues si es la esposa del jefe, pues ella tiene mucho poder y autoridad aquí, y a lo mejor podemos hacer esto sin que nadie sepa. Pero José no quiso probar su suerte. José dijo, no, ¿cómo voy a hacer esto y pecar en contra de Dios? Y fue este temor de Dios, disculpen la frase, que le salvó el pescuezo. Porque al fin de cuentas él decía, no, ¿cómo puedo yo hacer esto y pecar en contra de Dios? Y no lo dijo en este texto, pero más adelante él dice, yo temo a Dios. Y yo creo que se puede hacer un buen caso para argumentar de que José no cayó en el pecado con esta mujer, no porque temía al marido, sino porque temía a Dios. Y por el hecho que no temió a Dios, anduvo en pasos correctos. Porque la Escritura dice que el temor de Dios es limpio. La Biblia dice que el temor de Dios nos aparta de todo el mal. El temor de Dios nos hace andar en sendas rectas y correctas. Y yo creo, para terminar esto, ¿cuál es el problema de nuestro mundo? No hay temor de Dios. Cuando tú miras a un político corrupto, miras a un hombre que no tiene temor de Dios. Porque Dios le va a llamar a cuentas. Aunque él sea el hombre más útil en toda la tierra, Dios lo ve todo. Le va a llamar a cuentas. Cuando pensamos en el crimen organizado y la variedad de cosas en las cuales están metidos ellos, pero siempre tenemos un vínculo muy firme en nuestra mente entre el crimen organizado y el asesinato, torturas, cosas indecibles. ¿Ellos temen a Dios? No. ¿No se les ocurre que un día Dios les va a llamar a cuentas por lo que han hecho y que van a pagar un precio absolutamente justo por lo que han hecho? Y no temen a Dios. El otro día estaba en una plática con un pastor que en su ciudad le han acusado de dos cosas. Le han acusado de tres realmente.
Uno es inmoralidades, el segundo es desviación de fondos, pero el tercero, lo más peor, es que es un hombre violento y ha golpeado y cacheteado a mucha gente de la iglesia y sobre todo entre los jóvenes. Y cuando comenzamos a tratar con él, por fin yo le tuve que decir: tú tienes un gran problema, mi hermano. Tú dices que eres siervo de Dios, pero tú no temes a Dios. Y por el hecho que no temes a Dios, tú te quedas descartado para todo lo que es el ministerio. Cristo te entregó el rebaño que tú tienes de ovejas que Él compró con su sangre en la cruz a gran precio. Te las entregó para que tú le cuidares estas ovejas en su nombre. Y los estás maltratando, golpeando, robando, fornicando, adulterando. Tú no temes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Dios un día nos va a llamar. El tercer ingrediente ya les digo la próxima vez que vengo. Les digo, el tiempo se marcha. Ok, son las 11:45. Dime, maestro. Ok, escuchen bien. El tercer ingrediente al temor de Dios es esto. Número uno, pues Dios es, ahí está, digno de nuestra reverencia. Número dos, Dios está en todos lados. Y tengo que decir, ¿qué podríamos tener? Si este fuera un congreso juvenil sería más directo. Diría a los jóvenes: jóvenes, ¿qué hay que están escondiendo en tus vidas que creen que Dios no ve? Y claro, ¿cuál es la respuesta? Arrepentirnos, confesar nuestro pecado, limpiar la casa de las cosas secretas. Y voy a decir, no solo es de dejar de ver la pornografía, sino es de tirarla. Es de cancelar los sitios, los apps, ¿entiendan? De quitar todas estas cosas. Yo no quiero que Cristo venga y haya en mi casa cosas ilícitas. No quiero que Él venga y haya en mi casa cosas robadas. Yo no. Yo prefiero que tener las manos limpias. Pero número 3 es, número 1, Dios está. Número 2, Él ve todo. Pero para que podamos caminar en el temor de Dios, sí tenemos que tener cierta noción del bien y del mal. Y escuchen bien lo que voy a decir. Antes el bien y el mal estaban más o menos marcados bien. Pero no es cierto lo que les voy a decir, que ahora estamos viviendo en un mundo que llama el bien mal y el mal bien. Estaba mirando en las noticias el día de hoy. En los Estados Unidos el Corte Supremo parece ser que va a dar de baja una ley que ha estado en existencia por 50 años, dando legalidad a abortos al nivel nacional. Puede ser que lo cancelen y lo pasan a los estados y cada estado toma su determinación. Pero hay protestas por todos lados. Es el Día de las Madres en los Estados Unidos y miles están protestando frente a las iglesias católicas porque 6 de los jueces son católicos romanos en el Corte Supremo, pero personas morales. Y luego en la mañana estaba viendo yo un clip de una demostración frente al catedral más prestigioso católico en la ciudad de Nueva York, el catedral de St. Patrick, de San Patricio. Y estaban ahí cantando: el aborto es un regalo de Dios. El aborto es un regalo de Dios. Yo no estoy criticando a nadie. Yo sé que puede haber alguien aquí que pues por X motivo tuviste un aborto. Yo no te estoy condenando, no te estoy criticando, pero yo no creo que el aborto es un regalo de Dios. Y vivimos en un mundo en donde el mundo está llamando el bien mal y el mal bien. Me explico, la Biblia dice que la familia es buena.
El mundo dice que es mala y la quiere desbaratar. Entonces, para caminar en el temor de Dios, tenemos que tener una noción de lo que es el conocimiento del bien y del mal. Y yo no quiero extraer mi noción de la ética y lo que es el bien y el mal del corazón torcido de hombres y mujeres que no conocen a Dios. Es por eso, oigan bien lo que voy a decir, que Dios nos dio su ley, los 10 mandamientos. Escuchen lo que voy a decir. Cuando Dios creó al hombre, escribió su ley sobre el corazón del hombre, para que el hombre supiera el bien y el mal. El hombre cae en el pecado y se distorsiona, se oscurece todo esto en su ser. Entonces Dios dice, voy a hacer otro intento, y da su ley, los 10 mandamientos, a Moisés en el día, ya en Sinaí. Y luego el pueblo de Israel tenía la ley, pero en el Nuevo Testamento Dios viene a nosotros y escribe de nuevo su ley sobre nuestros corazones. Jeremías 31, Hebreos 8. Porque Dios quiere que sepamos el bien del mal. Y el que teme a Dios dice, ¿cuál es el bien? Este es el bien, este es lo que le agrada, este es lo que me conviene, voy a caminar por allá. Pero otros, ¿cuántas gentes se enfurecen con la Biblia? Se enfurecen con los mandamientos de la Biblia. Hacen todo en su poder para abrogar y nulificar las palabras de Dios, para legitimizar el pecado. Y en esto condenan el bien y legitimizan el mal. Si vamos a tener un temor de Dios que es verdadero, lícito, real, disculpan, tenemos que leer la Biblia, no el corazón humano, no los deseos humanos. Tenemos que leer la Biblia, y en la Biblia vamos a ver lo que es el bien y el mal. Y ya cuando sepamos cuál es el bien y el mal, podemos caminar en esto. Y yo creo, volviendo a José, ahí está con la mujer de Potifar. Yo creo que él está diciendo, no, hay un Dios en el cielo. Dios ve todo. Y más, yo sé cuál es lo correcto, porque él tenía un conocimiento de Dios y de sus reglas, voy a decir. Y entonces él escogió el bien, porque conoció el bien. Mis hermanos, si no enseñamos a nuestros hijos lo que las Escrituras dicen, no van a conocer muy bien la diferencia entre el bien y el mal, y pueden escoger el mal creyendo que está bien, y pueden ser engañados creyendo que el bien es el mal. Vivimos, no es cierto, y voy a terminar, no es cierto que estamos viviendo en un mundo que quiere voltear todo y ponerle todo de cabeza en cuanto a lo que es la moralidad. ¿Por qué? Porque no quieren ser sujetos a Dios, quieren romper su yugo, no les gusta lo que Él dice, y entonces ya quieren abrogar todo esto. Pero Jesús dijo algo terrible: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. A Dios no le importa ni una pizca si el hombre está de acuerdo con él o no. Y uno dice, ay, qué déspota. No, simplemente es el creador y el dueño de todo. Pero al fin de cuentas, no va a haber votación en este planeta sobre las leyes de Dios, porque no es una democracia, es una teocracia. Dios creó, Él es el rey, Él es el dueño de todo. Y tenemos nomás 2 opciones, o sea, sujetarnos o rebelarnos, pero son las únicas 2 opciones que hay. Pero el temor de Dios nos dice, Dios es grande, y luego está en todo lado, y luego me ha dicho qué hacer, y no es que me amenaza, pero me está diciendo, si vas en este camino equivocado, te va a ir mal. Pero si vas en el camino que yo he trazado,
te va a ir rete bien. Y si no es cierto, haz un análisis de tu vida. ¿Cómo te iba antes de ser cristiano cuando transgredía todas las palabras de Dios? Y ahora ¿cómo te va como cristiano que estás en el reino de Dios, habiendo nacido de Dios, habiendo sido reconciliado? Y ahora estás aprendiendo que las palabras de Dios funcionan, sirven, rindan, realmente rindan lo que prometan. Y al fin de cuentas, ahí está. Me excedí de tiempo, pero me gustaría orar un momentito con todos ustedes. Y yo creo, les voy a pasar otra cosa y ahí termino. Vamos a imaginar nomás por 2 minutos. ¿Cómo cambiaría nuestro país si de pronto todo el mundo comenzara a temer a Dios? ¿Sería el mismo país o sería otro país? Sería otro país radicalmente diferente. Y cuando predicamos, exaltamos el nombre de Jesús, la gente se convierte, ya se concientizan en cuanto a Dios, sus palabras. Lo que pasa es, se conviertan en luz y sal. Y si viniera una visitación y el temor de Dios fuera establecido en México y en las naciones, habría un cambiazo. No, pues ya voy a alzar la pistola, ya no mato a nadie. Todos los vecinos, qué bueno que se convirtió. No, ya no voy a golpear a mi mujer. O tal vez la mujer dice, ya no voy a golpear a mi marido. Porque hay de ambos. Ya no voy a robar. Oh, pues qué bueno. Imagínense el cambio moral que vendría a nuestra nación. Como que las tinieblas desaparecerían y la luz vendría. Ya todo el pleito y violencia que hay, y una paz vendría. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasaría en nuestros hogares? ¿Qué pasaría en nuestras escuelas? ¿Qué pasaría en nuestras vidas si de pronto Dios nos bendijera con el temor de Dios? Porque el temor de Dios es como una brújula en ocasiones que nos dice por dónde caminar. Vamos a ponernos en pie. Su pastor ha sido muy amable, me dijo que predicaré hasta las 4, pero no quiero abusar demasiado de su confianza. El temor del Señor, ¿qué es? Principio de sabiduría. Si es el principio, me imagino que podemos crecer en este temor y adquirir más entendimiento y crecer en esto. Y me imagino que en un sentido, entre más temor de Dios hay en mi vida, más cambio yo, pero no por mal, no un esclavo esclavizado por temores y miedos, sino el temor de Dios nos libera como la verdad nos libera. Oremos, oremos. Padre, te doy muchas gracias por todos mis hermanos que están presentes aquí en esta mañana. Gracias que nos has permitido contemplar por unos momentos este tema. Y Señor, yo pido que estas palabras no sean pesadas, que no sean esclavizantes, que no sean así, sino que puedan ser una luz en las tinieblas para darnos dirección por lo que muchas veces son los momentos más difíciles en nuestras vidas, cuando estamos a solas y el enemigo quiere atacar y tentar y persuadirnos de cosas indebidas y nos miente. Padre, el que teme a Dios
se libera del temor de los hombres. Señor, el que teme a los hombres, pues se le olvida el temor de Dios. El único pueblo libre sobre la faz de la tierra es el pueblo que te teme a ti. Y yo pido, Padre, gracia sobre todos los que están aquí el día de hoy. Y si alguno no entendía el partido y creía que estando a solas en la noche que nadie veía, Señor, quita la tapa, revela lo que hay y lléveles en tu gracia y tu amor a un arrepentimiento profundo, verdadero, completo, para que sus vidas y sus conciencias puedan ser libres. Bendice a esta iglesia con el temor de Dios, bendice a Durango con el temor de Dios, bendice a México con el temor de Dios y envía tu presencia. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga.